En el año quinto del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Saqueó los tesoros de la casa de Yahvé y los tesoros de la casa del rey. Todo lo saqueó. Antiguo Testamento, Reyes 14:25. Durante la 21ª dinastía egipcia, el país estaba en crisis. Había dos estados independientes. En el norte gobernaban los faraones desde la ciudad de Tanis, en el delta del Nilo. El sur estaba bajo el control de los sumos sacerdotes de Amón. Egipto se hallaba por aquel entonces repleto de extranjeros. Había muchos libios. El faraón Ramsés III los había derrotado varias generaciones atrás. Y tanto los que habían sido esclavizados como los que habían actuado como aliados o mercaderes asentados en el país del Nilo, con el tiempo prosperaron. Crearon comunidades propias en el delta del Nilo, y aunque no olvidaron su origen, se egiptizaron profundamente. Muchos sirvieron en el ejército como mercenarios. Estos eran conocidos como los jefes del Ama. El último faraón de la 21ª dinastía no tuvo descendencia masculina, por lo que casó a su hija con el líder de las Ma, Sesonkis I. A la muerte de este rey, llamado Subsenes II, Sesonkis I accedió al trono. Reunificó el país, sin cambiar prácticamente nada de su estructura. Colocó a sus hijos en los puestos más importantes de la administración, para que el país estuviera totalmente controlado y su posición afianzada. La capital siguió siendo Tanis, que también siguió siendo el lugar de enterramiento de estos faraones libios. Nombró a su hijo Iuput sumo sacerdote de Amón y concertó alianzas matrimoniales con las grandes familias de Tebas, creando familias mixtas para que el poder de su hijo se viera fortalecido. Nombró a Nilot, otro de sus hijos, como gran general de Heracleópolis en el centro del país. Así la situación estuvo totalmente asegurada. Hacía mucho tiempo que Egipto no se encontraba en una situación de tanta estabilidad. Esto lo había conseguido un faraón extranjero, muy egiptizado sí, pero libio. Este rey devolvió el esplendor a la civilización más antigua del mundo. En política exterior, mantuvo excelentes relaciones con las ciudades fenicias en la costa mediterránea oriental. El comercio y la diplomacia fluyeron entre ambos pueblos, hasta el punto que se llegó a encontrar una estatua de Sesonkis I en Biblos. Para terminar de consolidar su posición y granjearse un nombre en los campos de batalla, inició Sesonkis una dura política imperialista, primero en el sur, donde Egipto había perdido mucha presencia en Nubia, y posteriormente en la región de Siria y Palestina. A la muerte de Salomón, se desintegró el reino fundado por su padre David.
las tribus del norte se rebelaron y fundaron un reino independiente, Israel, gobernado por Jeroboam. En el sur, con capital en Jerusalén, el reino de Judea estaba dirigido por Roboam, hijo de Salomón. Esta división de los judíos los había debilitado exponencialmente, y Sesonkis I aprovechó esta coyuntura para dar un golpe militar en la zona. Organizó un ejército de 20.000 hombres con la intención de tomar la ciudad fortaleza siria de Megido, arrasando y saqueando todo lo que se encontrara en el camino. Siguiendo la línea costera, en Gaza, dividió el ejército en dos partes. Encabezó Sesonkis el núcleo principal. Saqueó Ayalón y llegó a las colinas centrales a través del paso de Bet-Jorón. El otro destacamento se dirigió al sur y al este, tomando ciudades de Judea y del Negev. Alcanzó Jerusalén. Parece ser que no la destruyó. Tampoco sabemos si la saqueó o aceptó el soborno del rey Roboam, que probablemente entregó el tesoro del templo de Salomón a Sesonk, a cambio de que éste respetara la ciudad. Lo que sabemos es que se ofreció como ofrenda el botín de guerra a Amón en Tebas. Esto quedó plasmado en los muros del templo de Karnak, donde se citan hasta 30 ciudades sometidas por Sesonkis I. Se reagrupó el ejército egipcio a las puertas de la más golosa de estas ciudades, la fortaleza de Megido, que fue tomada y saqueada, como nos indica una estela que mandó erigir el faraón en el lugar. Traspasando las montañas de Carmelo, regresó triunfalmente el ejército egipcio por la costa levantina, hacia el país, en el año 930 a.C., es decir, en el 16 del gobierno del rey Sesonkis I. Cinco años después falleció el faraón. Sus familiares tuvieron serios problemas para controlar el país a la muerte de Sesonkis, por lo que esta época de bonanza fue breve. El saqueo de Jerusalén es uno de los últimos episodios de gloria del Egipto de los faraones. Cayó tras los libios en manos de otras potencias extranjeras: Nubia, Asiria, Persia, Macedonia y Roma. Y solo entre medias, durante la dinastía saíta, gozó de independencia y cierta prosperidad. Pero la decadencia hasta los últimos días fue imparable tras la muerte del rey libio Sesonkis I.